es una de las mujeres más conocidas de la historia, la reina más joven que tuvo Egipto, y una mujer que con su atractivo personal logró cautivar a más de un gran personaje de la historia. ¿Quién fue Cleopatra? Te lo contamos aquí en ¿Sobre qué hablamos? Cleopatra nació en el año 69 o 68 a.C. en la capital de Egipto, Alejandría. Sus padres fueron Ptolomeo XII y su madre fue Cleopatra VI. Ella y su familia pertenecen a la dinastía ptolomeica, que gobernó Egipto durante 275 años, y su nombre completo es Cleopatra VII Tea Filopator. Cleopatra fue una joven talentosa desde muy temprana edad, ya que fue la primera soberana en aprender el idioma egipcio, ya que su idioma natal era koiné griega. Tenía un talento nato para la política. También era una respetable estratega militar, lingüista y conocedora de la medicina, por lo cual contaba con los cargos de diplomática y comandante naval. Además que se le atribuyó muchos escritos médicos. Lo que más destacaba en Cleopatra, aparte de su cultura, era su atractivo personal. Y obviamente no nos referimos al atractivo físico, sino a la envolvente personalidad con la que contaba y a su increíble intelecto. No tocaré el tema físico de Cleopatra, aunque este sea un tema controversial, ya que durante años muchas personas trataban de encontrar la razón por la cual consideraban a Cleopatra atractiva, ya que para ellos las figuras, las estatuas y las monedas donde salía Cleopatra no parecía atractiva físicamente. Y ahora les pregunto, ¿ustedes creen que el atractivo de una persona solo se ve en el físico? La respuesta es un claro y rotundo no, por lo cual este punto me parece muy absurdo. Y continuando, a Cleopatra se le consideró la reina más joven de todo Egipto, que asumió el trono con solo 18 años. Y esto se debía a los problemas familiares con los que contaba, ya que su padre, el faraón, tenía una gran afición por las fiestas y los banquetes. Además que gestionó Egipto de una manera desastrosa, por lo cual fue expulsado por los alejandrinos. Y el imperio cayó a manos de Berenice IV, quien es la hermana de Ptolomeo XII. Ptolomeo pasó casi un año fuera de Roma, aparentemente acompañado de Cleopatra, quien entonces tenía aproximadamente unos 11 años. Este solicitó a Roma que lo ayuden a volver al poder, por lo cual Pompeyo persuadió a Aulo Gabino, quien era un gobernador romano que estaba en Siria, a que invada Egipto para restaurar a Ptolomeo XII como faraón. Por esta misión le ofrecieron 10.000 talentos, los cuales eran una moneda que manejaban en aquel entonces. El ejército de Gabino fácilmente derrocó a las fuerzas de Berenice IV y tomaron el poder. Entre las filas de ese ejército se encontraba Marco Antonio, quien era un joven oficial de caballería. Y dentro de todo esto, Cleopatra tenía 14 años y había viajado en la expedición romana a Egipto y había presenciado todos los hechos ocurridos y realizados a mano de su padre, quien después de obtener nuevamente el poder decidió ejecutar a su hermana Berenice IV. Posterior a su muerte, Cleopatra y Ptolomeo XIII eran los sucesores del trono. Sin embargo, al empezar a gobernar, Cleopatra se vio frente a muchos problemas, como la hambruna causada por la sequía y un bajo nivel de la inundación anual del río Nilo. Además que había heredado también las deudas de su padre, ya que existía un grupo denominado los Gabiniani, que era un ejército de 2.500 soldados contratados por Gabinio, quien no logró cobrar toda su deuda. Y de igual manera, Cleopatra también debía a la República Romana 17.5 millones de dracmas. Sin embargo, logró superar todas esas adversidades, pero se encontró con una nueva, ya que entraría en disputa con su hermano Ptolomeo XIII del gobierno total de Egipto. Esta guerra civil se daba en Alejandría y Cleopatra, al ver que su hermano estaba ganando la guerra, decidió retirarse a Siria romana con su hermana pequeña, donde reunió una fuerza de invasión para dirigirse a Egipto. Por otro lado de la historia se daba la batalla de Farsalia, donde se enfrentaba Pompeyo con Julio César. Sin embargo, Pompeyo, al verse acorralado, decidió huir a Egipto, donde Ptolomeo XIII cayó en una trampa que había ideado uno de sus asesores, ya que le había recomendado que mate a Pompeyo y le lleve el cadáver a Julio César, creyendo que así ganaría su confianza. Posterior a realizar el plan, le llevó la cabeza cortada y embalsamada a Julio César, quien lo único que mostró fue pena e indignación por el asesinato de Pompeyo, ya que lo mataron de una manera traicionera, por lo cual exigió a Ptolomeo XIII y a Cleopatra que disolvieran sus fuerzas y se reconciliaran. Sin embargo, Cleopatra fue más astuta y decidió ir a Alejandría a ver a Julio César, donde los relatos cuentan que lo sedució y lo cautivó con su ingenio para que la favorezca en el tratado que iba a realizar con su hermano. También se cuenta que a raíz de este
encuentro, Cleopatra queda embarazada de Julio César. Por otro lado, Ptolomeo XIII se enteró que su hermana estaba en el palacio de Alejandría con Julio César y trató de levantar un motín, asegurando que el tratado favorecía solo a Cleopatra, y junto a 20.000 soldados decidió atacar a Julio César, que contaba con 4.000 tropas. Sin embargo, Julio César pudo resistir en el palacio de Alejandría hasta que llegaron sus refuerzos, donde masacró a todo el ejército de Ptolomeo XIII, y al querer capturarlo a él, huyó en un barco que posteriormente se hundió, y Ptolomeo XIII se ahogó. Después de unos meses nació Cesarión, hijo de Cleopatra y Julio César. Sin embargo, Julio César estaba casado, por lo cual mantuvo silencio acerca de esta filiación. Sin embargo, Cleopatra hizo repetidas declaraciones oficiales sobre la filiación de Cesarión con su padre Julio César. Posteriormente, Cleopatra fue alojada en Villa del César, en Roma, donde no era muy bien recibida por los ciudadanos de ese lugar, ya que ella era considerada una amante, además por su descendencia egipcia. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado, pero Cleopatra se quedó unos meses más con la esperanza que nombren a Cesarión como el nuevo heredero de Julio César. Sin embargo, él, en su testamento, nombró a su nieto Octavio como principal heredero, por lo cual Cleopatra decidió viajar a Egipto con su hijo y proclamarlo como corregente, es decir, gobernar con su hijo. Después de cierto tiempo, Marco Antonio envía cartas a Cleopatra, debido a que tenían ciertos temas de interés común, ya que a ella se le acusaba de haber ayudado a Casio y además que Marco Antonio estaba interesado sentimentalmente por Cleopatra. Sin embargo, todas estas cartas fueron rechazadas, hasta que Marco Antonio envió a su emisario real y Cleopatra no tuvo otra opción que aceptar. Marco Antonio quedó encantado de la personalidad que tiene Cleopatra, y Cleopatra lo manipuló para que realice ciertos actos con el poder que él tenía, como por ejemplo que decapiten a su hermana Arsínoe IV. También lo logró convencer para que expulsaran a los partos y a ciertos grupos rebeldes que generaban problemas para Egipto. Cleopatra decidió escoger a Marco Antonio como su compañero para dar a luz a más herederos, ya que lo consideraba como la figura romana más poderosa tras el fallecimiento de Julio César. Cleopatra dio a luz a dos gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene II, a los cuales Marco Antonio los reconoció como sus hijos, pero les otorgó su apellido después de 3 años, cuando los vio por primera vez. Marco Antonio amplió los dominios de Cleopatra por el este, recuperando así antiguos territorios de su dinastía. Posteriormente, a pesar de que el pueblo romano rechazaba a Cleopatra debido a que una extranjera estaba adueñándose de mucho territorio, gracias a Marco Antonio y sus soldados. Pero a pesar de todo ello, ellos tuvieron su segundo hijo varón, llamado Ptolomeo Filadelfo. Sin embargo, el punto de quiebre entre Marco Antonio y el pueblo romano se dio cuando Marco Antonio propuso al rey armenio un trato matrimonial entre su hijo con Cleopatra, Alejandro Helios, y su hija. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada, por lo cual Marco Antonio se dirigió con todo su ejército a Armenia, derrotó a sus tropas y capturó al rey y la familia real, llevándolos a Alejandría con un célebre desfile militar, imitando los triunfos romanos, entrando hacia la ciudad y entregando los prisioneros reales a Cleopatra, que estaba sentada en un trono de oro. Pero esta noticia al llegar a Roma fue muy criticada al ser considerada de mal gusto, sobre todo una perversión a los antiguos y tradicionales ritos y rituales romanos, ya que Marco Antonio lo estaba realizando con la finalidad de que Cleopatra, la reina egipcia, disfrute y goce de su poderío. Al poco tiempo, Cleopatra se encontraba en el apogeo de su vida, debido a que en una ceremonia ella se vistió como la diosa Isis y declaró que era reina de reyes. Su hijo Cesarión era rey de reyes y obviamente su heredero, mientras que su otro hijo Alejandro Helios fue declarado rey de Armenia, Media y Partia. Su otro hijo Ptolomeo Filadelfo, de 2 años, fue declarado rey de Siria y Cilicia, y Cleopatra Selene II recibió Creta y Cirene. Debido a todos estos acontecimientos, Octavio, uno de los grandes generales de Roma, quien conformado con Marco Antonio el triunvirato, afirmaba que Marco Antonio había sido hechizado por Cleopatra y que prácticamente era su esclavo, por lo cual esta disputa llegó al Senado. Sin embargo, al no encontrar una solución, Octavio decidió enfrentar bélicamente a Marco Antonio, quien le indicó que deje fuera de este conflicto a Cleopatra. Sin embargo, Cleopatra le proporcionó 200 navíos y muchos soldados para que se enfrente a Octavio. Y volviendo al conflicto bélico, Octavio decide iniciar una guerra contra Cleopatra, no contra Marco Antonio, la excusa de que ella le estaba proporcionando un apoyo militar a un ciudadano privado, ya que su cargo público en Roma había terminado. Cleopatra contaba con una flota muy numerosa, más numerosa que la de Octavio, pero su tripulación no estaba bien entrenada. Por otro lado, Octavio tenía una fuerza totalmente profesional
internacional. Ambos bandos estaban apoyados por distintos grupos, distintos reinos, con temas aún pendientes, hasta que por fin se enfrentaron en la batalla de Accio, donde el ejército de Marco Antonio y Cleopatra fue terriblemente masacrado. Esta batalla duró aproximadamente 3 días, pero Marco Antonio y Cleopatra ya habían huido en el primer día hacia Egipto, debido a que el destino de ellos se veía obviamente comprometido, debido a que sus fuerzas estaban siendo masacradas por las de Octavio. Al tercer día de la batalla y con la victoria de Octavio, Marco Antonio se enteró esto en Egipto e intentó suicidarse, sin embargo se lo impidieron. Por otro lado, Cleopatra comenzó a ver a Marco Antonio como una carga y decidió entablar una conversación con Octavio, asegurándose su futuro, solicitando que su hijo sea el único gobernante de Egipto, que se le permita a ella y a Marco Antonio vivir como realeza en el gobierno de su hijo y como exiliados de Roma. Sin embargo, Octavio se mofó de estas peticiones y decidió invadir Egipto, donde muy fácilmente derrotó a las pocas fuerzas que le quedaban a Marco Antonio y este optó por apuñalarse en el estómago y así quitándose la vida a los 53 años. Cleopatra mientras estaba escondida en sus tumbas con sus asistentes de confianza y con todos sus tesoros, ya que había amenazado a Octavio que si no aceptaba las peticiones se iba a quemar con todos sus tesoros. Sin embargo, una persona que trasladó a Marco Antonio llamado Proculeio fue quien evitó que la reina se queme con todos sus tesoros, los cuales se los llevó a Octavio y permitió que embalsamara y enterrara a Marco Antonio en el interior de su tumba, antes de que sea escoltada hacia el palacio donde se encontraba Octavio, quien había arrestado a los 3 hijos más pequeños de Cleopatra. Al encontrarse con Octavio, este le prometió que la mantendría con vida, sin embargo no le dio ninguna otra explicación, hasta que un confidente de Cleopatra le informó que Octavio planeaba trasladarla a ella y a sus hijos a Roma en 3 días, como un trofeo de las batallas que libró. Sin embargo, Cleopatra había dicho muy claro que ella no será exhibida en un triunfo, por lo cual optó por el suicidio, inyectándose el veneno de una cobra egipcia con una aguja. Y así fue que Cleopatra a sus 39 años murió. Y aunque Octavio se enfureció por este desenlace, la enterró ceremonialmente junto a Marco Antonio en su propia tumba. Pasados unos años y debido a los grandes actos de Octavio, fue nombrado como el Gran Augusto, el Venerado, iniciando la era del Principado del Imperio Romano, convirtiéndose así en el primer emperador romano. Un punto curioso en la historia de Cleopatra es el enigma de la tumba de Cleopatra, ya que hasta el día de hoy no se ha localizado el sepulcro de la última reina del Egipto faraónico. Algunos indicios nos llevan a que podría estar bajo las aguas del Egipto del puerto de Alejandría, otras que estarían enterradas en la arena del desierto. Sin embargo, todas estas son teorías y hasta el día de hoy no se ha localizado la tumba de Cleopatra. Y esta fue la historia de Cleopatra, la reina más joven de Egipto, la primera celebridad del mundo y la mujer que gobernó como último faraón de Egipto. Su nombre seguirá inmortalizado en la historia mundial. Y espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y seguirme para más contenido y dejar en los comentarios cualquier tema que sea de su agrado. No olviden que ustedes deciden sobre qué hablamos.